Buenas tardes, seguimos con la calle La Gasca en el recorrido por Madrid número 13. Iremos ahora de Goya a Ortega y Gasset, pero ahora en la acera de la izquierda o de los impares. Y estamos ya en esta calle desde todo este tramo que hemos hecho en la lección anterior, pero ahora es la acera de los impares, la acera izquierda. Como vemos aquí, vimos en las lecciones anteriores, aún hay manzanas cuyos patios aún casi se reconocen. Aquí está el mercado. Y en otras, como vemos, ya ha habido invasión. Sobre todo esta casa ha invadido muchísimo el viejo patio. Habría que reestudiar si podríamos liberar el patio. Y como vemos aquí, aún sería posible recuperar el patio. Fijaros que esta es la casa que vimos en la otra lección. Aquí encontramos una gran casa en la calle Goya con muchas alteraciones. Yo diría que casi hay tres fases en esta casa. Cuando uno la ve, ve que tiene efectivamente un recrecido de 2 pisos que pesan demasiado, 3 pisos que pesan demasiado. Va a pasar como con las Torres de Jerez, donde en vez de haber hecho un remate escalonado perfecto, pues va a tener encima un peso enorme que no va a quedar bien. Pero bueno, fijaros qué casa tan interesante. Por un lado vemos un recrecido aquí eh, enorme, que puede ser desde los años 30 hasta los años 40, con otra escala completamente diferente, con otra tipología clásica, con unas grandes ventanas más horizontales, que ha invadido este punto aquí, y con una cornisa clásica. Entonces, nuestra duda es la siguiente. La casa original era esta, con estos miradores casi Belle Époque, con esos huecos más austeros en los balcones, pero nos parece que aquí ya algo muy raro pasa en este final, con estos huecos, con este balcón corrido. Nos da la impresión que la casa original acababa aquí, siguiendo la línea de las casas del barrio de Salamanca primitivas, es decir, un baja más 4, un baja más 3, más un piso ya casi de ático, y que fue recrecida con estos 3 pisos. Pero nos podemos equivocar también. Alguien puede decir, no, la casa original tenía estas alturas, lo cual me extraña, y este piso era un piso final. Pero como veis aquí, todo esto ya la casa empieza a deslavazarse, a escaparse de la tensión. Lo que asombra es cómo se podían reutilizar balcones y adaptarlos. Fijaros que estos miradores son unos miradores preciosos que van en parte con esta rejería tan moderna, que es una rejería que diríamos ya es Belle Époque. Prácticamente ya no es una rejería del siglo XIX, sino que ya es empezando ya el siglo XX. Igual que estos miradores, que aunque siguen la tradición de los miradores del XIX, son ya miradores que ya por su escala, por su diseño, ya empiezan a acercarse hacia 1900. Fijaros también que aquí aparece un elemento que es que entre mirador y mirador el balcón casi apenas tiene decoración en torno, algo muy típico de la Belle Époque, si recordáis, que eran grandes machones de miradores y luego los balcones cada vez iban perdiendo más la decoración. Aquí tenemos elementos que por un lado podían ser de la Belle Époque, insinuando estos torreones, hasta llegar aquí, que donde ya ha aparecido estas grandes cornisas que preparan todo para el levante de esos 2 o 3 pisos. Pero desde luego esto no pudo estar en el origen de la casa, ni tampoco ese balcón más grande, ni ese otro hueco. Por eso yo creo que todo este piso es un piso posterior. Fijaros qué bonita, si quitamos ese piso, fijaros qué bonita la composición de esta casa. Quizá probablemente estaría pidiendo ya aquí el balcón corrido, es decir, ya un cuerpo de 3 pisos, es decir, el diálogo con este balcón, muy típico en la Belle Époque, ya es 3 pisos y luego el remate final. Pero bueno, podría haber sido con 4 y aquí ya tener la cornisa. Fijaros qué bonita composición, también qué austeridad ya en los nichos de los huecos, lo cual indica más modernidad normalmente, y donde la riqueza se marcha en la Belle Époque a los grandes miradores de los machones. Este puede ser un poco anterior, como veis, son muy austeros aún los miradores, pero nos indicaría todo esto. También podría pasar que hubiera aquí por debajo una casa anterior y que se hubieran cambiado los miradores y le hubieran dado este aire más moderno. Todo puede ser, es decir, que hubiera 3 fases. No me atrevo a apostar por cualquiera de ellas. Pero sí que creo que estos 3 pisos, que como veis, que le dan una enorme altura a la casa y que en sí son consecuentes, pero pesan demasiado sobre una arquitectura tan ligera, tan bonita. Como veis, ha conservado las contraventanas. Fijaros que hay mucho paño entre huecos, lo cual puede ser 2 cosas, o que efectivamente hay aquí una casa más antigua,
retocada luego, o que ya esto esté insinuando la Belle Époque, recordáis que eran huecos en grandes paños lisos donde la riqueza se marchaba a los torreones de los lados. Como veis, una casa que resuelve la esquina y llegamos a esta otra casa más clásica en ese sentido, con sus balcones de rejería más clásica del ensanche, su puerta, su portal, y donde hay una cosa singular, y es que fijaros que se han unido dos huecos, creando un hueco muy ancho separado por un machón. Esto ya empieza a indicar una gran modernidad, estos arquitectos que, como veis, han suprimido la moldura ya horizontal, están ya arriesgándose, que luego acabarán sin poner moldura, marcando juego de ladrillo y que luego ya harán juegos de ladrillo. Son arquitectos que van hacia el ensayo de volver a la artesanía, una postura romántica, en relación con Morris en Inglaterra y con movimientos que tratan de volver a la autenticidad de la arquitectura, suprimiendo la decoración heredada un poco del clasicismo. Pero como veis, va arriesgando cada vez más y van uniendo. Luego serán los que harán aparecer los pilares de fundición en las fachadas, los que suprimirán la decoración y empezarán a modificar también las rejerías. Al lado tenemos esta otra casita. Fijaros que es muy moderna también en ese sentido porque ya está uniendo balcones. Y fijaros que a pesar de su estrechez, pues ha logrado una composición muy digna con el ladrillo aplantillado y que tiene un terrible levante que rompe toda la unidad, como veis. Y al lado tenemos esta otra casa que fue desde 1890, lo sabemos, fue transformado en colegio y que forma parte en parte de esos mismos arquitectos que están ensayando ya una revolución constructiva, buscando la sinceridad de los materiales, eliminando, como veis, las pilastras de mortero, de yeso, y jugando solo con la sinceridad de los materiales. Juegan con la sinceridad del ladrillo y, como veis, están creando un juego de torreones, dos torreones que flanquean un cuerpo más ligero, por eso este tiene el balcón corrido, mantienen las contraventanas, pero ya la rejería, como veis, empiezan a investigar nuevas rejerías, aquí es casi neogótica. Eran arquitectos que buscaban la vuelta a la artesanía, a crear nuevos estilos de rejas, nuevos estilos de fachada, huyendo ya del clasicismo. Una postura romántica un poco tardía, pero que volvería a un neomudéjar, a un neogótico. Lo que extraña es esta planta baja, que yo creo que es una reforma posterior, donde, como veis, una casa aparentemente mucho más lujosa, ha querido iniciar la transformación de toda la fachada, quedándose en esta cornisa. ¿Veis? Estas grandes ménsulas creo que no pueden ser del mismo momento. Que bueno, uno siempre se puede equivocar, ya os lo digo, pero todo esto me parece muy, muy lujoso para la sinceridad que quiere mostrar el arquitecto de arriba. Además de estos temas extraños, de estos enormes ménsulas que no son recibidas. Pero bueno, son épocas eclécticas donde cualquier cosa podía suceder. Fijaros estos torreones cómo van emergiendo para dejar ahí el final, un precioso alero de madera. Como veis, es una arquitectura que, bueno, en el ensanche hemos visto hasta ahora algunas casas de estas, del Marqués de Cubas, de Rodríguez Ayuso, que iban ensayando muchísimo con el juego del ladrillo. Al lado encontramos otra casita que nos vuelve un poco a la serenidad, con unas balconadas más clásicas, una puerta, y fijaros con sus miradores, impresionantes miradores, preciosos, los miradores de enorme presencia. Fijaros que aquí la casa está creando un cuerpo de dos pisos y uniéndolos con este elemento que parece insinuar que une dos torreones. Fijaros que de esta manera recuerda al anterior y vuelve a aparecer el juego del ladrillo donde ya los huecos están sin decoración. Es decir, que os decía de la serenidad me refería más a la casa de al lado. Y fijaros que esto también es muy moderno. La aparición ya de un último piso que está tratado ya como una galería. Esto ya aparecerá en los años 10 y en los años 20 y muchas casas de los años 20 retomarán este tema de la galería superior. Pero como veis la casa está muy bien compuesta, perfectamente equilibrada, muy atada por todas sus cornisas horizontales y por los torreones, la insinuación de torreones con el mirador. Bueno, es una casa muy interesante. Sin embargo, fijaros que la planta baja y primera parece como si respondiese a otra escala, a otros ideales,
aleja demasiado esta cornisa. En fin, esto parece de una época y lo de abajo parece de otra arquitectura más cosmopolita. Y aquí llegamos a otra casa muy interesante, fijaros, con una gran cornisa, con un basamento muy alto. Aquí tenemos el zócalo de granito típico de nuestras casas del ensanche, pero aquí va a aparecer unas pilastras que están atando el piso primero y que con esa cornisa logran esa sensación de un gran zócalo. ¿Veis que la rejería también qué bonita es? Esto perfectamente podía haber pasado, pero son hipótesis, que no hubiera existido esta cornisa ni estas pilastras y que este hubiera sido un primer piso en relación con el segundo. Pero como veis aquí está enfoscado y después la casa es muy alta, pues probablemente sí que sucede eso. Si no, como veis, ya sería un juego de 3 pisos con sus miradores, pero aquí parece que se ha llevado todo el juego hacia arriba. Entonces veis de nuevo aquí, fijaros que aparece ya la cornisa, va cobrando mucha fuerza, la cornisa horizontal, y eso hará que poco a poco desaparezcan. En algunas casas que hemos visto ya de 1900 desaparecerán los frisos laterales de los balcones. Y acaban teniendo mucha fuerza la cornisa horizontal. Fijaros qué preciosos miradores, con esa rejería, un balcón ampliado. Y aquí ha habido una transformación para ese levante que no ha sido muy agraciado. Esta es la proporción típica del ensanche. Fijaros, normalmente habría sido planta baja, 3 pisos y la coronación. Fijaros que algo raro pasa. ¿No os da la impresión que este zócalo es demasiado alto para 2 pisos, incluso para 3? Quizá la proporción perfecta hubiera sido planta baja, con balcón más rehundido, pero donde ya todo esto forma parte del cuerpo de coronación y ya el último piso de remate. Pero bueno, la arquitectura se presta, como veis, a estos juegos y al final produce un edificio fantástico. Sí que es verdad, esto no habíamos visto hasta ahora en el ensanche, la idea de unas pilastras que marcan, habíamos visto arcos, si recordáis, arcos rebajados que insinúan planta baja y primera, como más de ciudades marítimas con lonjas comerciales. Pero bueno, aquí la tenemos. Aparece estas pilastras que unen baja y primera. Y luego esta cornisa horizontal uniendo los balcones. Y esa otra cornisa, es una casa de transición en cierta manera. Aquí tenemos todo lo que hemos visto, la casa con este enorme levante de casi 3 pisos, las casas originales y esta última que también tiene un levante. Fijaros que esta otra casa que hemos visto en los años 20 y tantos, fue la que avanzó más en el jardín y la que un poco interrumpió y dejó sin luz a estas otras casas. Y veremos que siempre son casas de esta época las que realizan las mayores penetraciones en los patios, lo cual fue una época en que de cierta manera se parece que se incumplió la ordenanza de los patios interiores. Y aquí tenemos otra casa muy clásica del barrio de Salamanca, pero que ha sufrido una restauración que aún teniendo una cierta elegancia en los huecos, fijaros qué hueco tan vertical, sin embargo, al haberle quitado las contraventanas, pues la ha empobrecido muchísimo. Y es una casa que parece como si estuviera desnuda, como si le faltara la vida, ¿no? Y es simplemente por ese perder la riqueza que da la contraventana. Fijaros que mantiene esa sillería, tenía todos los elementos para ser una casa más extraordinaria. Sin embargo, esta frialdad se le ha dado el que suprimirle las contraventanas, que ya sabemos que son incómodas, que no se usan, pero supone tal transición, son como las pestañas en los ojos, como que filtran la luz, aunque no se usen, preparan la pared para que se abra. Es muy importante. Los antiguos, cuando hacían algo, lo hacían con mucho sentido. Si no, como veis, se queda el pobre hueco perdido en el muro, y a pesar de que está hecho con mucho cariño, pues no logra esa gracia, esa luz que tienen las antiguas. Aquí aparece una casa tanto, ya veis, un tanto tosca como aparecer con este ladrillo, a pesar de que tiene elementos de cariño, como es esas cerámicas. Y bueno, ya ha aprovechado al máximo la luz, pero como veis no dialoga nada con este barrio. Al lado tenemos esta casita
Fijaros que la unión de dos huecos normalmente indica una cierta pobreza, una cierta época más avanzada, y aquí le tenemos cómo va, poco a poco el ensanche va perdiendo el hueco singular, va perdiendo el ladrillo aplantillado, y es lo que le está pasando a esta casa, ¿no? Está perdiendo muchas cosas a la vez, el hueco individual, el ladrillo aplantillado, y eso sin más le hace parecer también por el contraste tan fuerte de colores, con unos cambios quizá de colores, parecería lo que es una casa muy bonita, una casa con buen alero, una casa, como veis, de puerta asimétrica, con que ha alterado aquí su cornisa, bueno, ha tenido alteraciones, ya se ve en la planta baja, pero quizás ese elemento de unión de balcones la que le quita ritmo a estas fachadas. Aún así es una bonita casa del ensanche. Y aquí tenemos la siguiente, que la recuerda mucho también, fijaros, ha unido dos huecos y también con su hueco asimétrico. Y aquí ha pasado algo, ha sido probablemente transformada en la época hacia 1900 y con un gran cornisa que le han suprimido la decoración de los laterales. Algo muy típico de esta época. Y aparece este adorno de, de borde, muy típico ya de estos años 1900, de la Belle Époque. También es posible que sea una casa, fijaros que los huecos son mucho más pequeños que aquí, eso es típico también de esta época, y reducen el hueco para dar esa sensación de hueco perdido en el muro. Y que también es posible que sea en origen, pero los barrotes, la barandilla, son muy anteriores, por eso nos extraña. Entonces, perfectamente puede ser una transformación en que han simplificado la fachada para acercarla a los parámetros un poco de este momento. Y aquí tenemos una casa de estas que estamos viendo de los años 50 y 60, en que aparece una arquitectura ya totalmente diferente. Por un lado aparece un ladrillo, que ya no es ladrillo aplantillado, es un ladrillo sin estar controlado por los machones de estuco. Aparece ya el vuelo sin miedo, sin ninguna preparación, en un juego abstracto de volúmenes macizos que vuelan con huecos de terrazas, que son los que dan sentido a este juego. Este juego abstracto se entiende en grandes distancias, ante grandes paisajes, en grandes esplanadas, es decir, es una arquitectura que se entiende en otro tipo de urbanismo, en un urbanismo de bloque aislado, un urbanismo ya más parecido al urbanismo moderno, urbanismo renacentista, que son bloques aislados y que son incapaces de entender la manzana, incapaces de entender el ensanche. Por eso es una arquitectura que, a pesar de tener muchos valores, porque fue una arquitectura de estos años espléndida, fijaros el bonito aparejo de soga y tizón, los huecos tan valientes, los zócalos tan bien preparados. Sin embargo, nos sorprende siempre esta arquitectura en el ensanche. Ya la asociamos a una arquitectura de barrio y tenía cosas muy bonitas. El tema del gran hueco, el ladrillo rojo, con el cerco blanco, buscando unos contrastes muy mediterráneos, la idea del contraste del volumen macizo con estos elementos de terraza que lo flanqueaban, y elementos muy bonitos buscando una expresividad de sombras, de contraste de volúmenes, pero que en esta escala de estas calles del ensanche no se puede percibir y se ve como una arquitectura abstracta, muy violenta, muy fuera de escala, y que en cierta manera podemos decir degrada el ensanche. Comparamos todos estos gestos que en sí son muy bonitos porque está la gran ventana, está el vuelo, está la terraza articulando la pieza maciza, pero que no tiene nada que ver con la delicadeza de esta otra arquitectura, como veis. Son mundos que ya son casi incompatibles. Aquí volvemos a tener otra casita de balcones unidos, lo cual indica que toda esta zona del ensanche ya es un poquito posterior a las primeras casas del ensanche que veíamos en las calles de Villanueva, Jorge Juan, las primeras manzanas que veíamos cercanas a Alcalá. Como veis aquí vuelve a aparecer esta unión de dos huecos creando un eje importante, lo cual indica que estamos perdiendo ya la serenidad neoclásica que tenía toda la arquitectura del ensanche, que es esa serenidad que se mantiene con Isabel II y con Alfonso XII y en parte con María Cristina. Todo esto ya se empieza a transformar, empiezan a perder la arquitectura esa serenidad que le había dado tanta fuerza. Se empiezan a unir balcones, se empiezan a diferenciar ejes, cosa que nunca se había hecho en esa arquitectura. Aquí, como veis, ha tenido un levante muy pobre
y sigue este grupo de manzanas hasta esta otra manzana, ¿veis? Con un zócalo muy alto, muy bonito. Fijaros este gran portalón precioso, zócalo precioso que ha tenido que romperse en este punto y crea una gran escala. Y luego ya veis aparecen los balcones, en este caso fijaros sin decoración lateral, con una decoración ya más cerca de la Belle Époque, con estos grandes elementos horizontales, que lo hemos visto, que estos siempre exigen suprimir los elementos verticales, con lo cual aparece ya el paño desnudo, pero por suerte aún han conservado las contraventanas con esta rejería. Y luego fijaros qué curioso que se ha echado hacia atrás el recrecido, lo cual no sabemos cómo lo ha hecho, porque obviamente no te puedes echar hacia atrás porque no tienes muro donde apoyar. Entonces hay que echarse o muy hacia atrás a la nueva siguiente crujía, pero aquí, claro, queda muy bien cuando puedes echarte 1 metro hacia atrás. No sé, será que el muro es muy grueso o se habría arriesgado mucho, pero queda muy bien realmente un remate así. Y al lado tenemos otra casa. Fijaros que toda esta manzana es una manzana un poco confusa en cuanto a las arquitecturas. Fijaros, aquí tenemos un elemento, unos miradores, podían ser ya de los años 20, muy, muy austeros. Fijaros en qué se ha transformado el mirador de la Belle Époque, que era tan rico. Fijaros estas ménsulas riquísimas y, sin embargo, esta austeridad del hueco. Entonces, no sabemos si es que ha habido aquí un cambio en la fachada también. Fijaros qué bonito zócalo, con esta escala. Y luego aquí ya veis, ¿no? De nuevo el hueco más desnudo, con este elemento que recuerda mucho a los que veíamos antes, estos elementos dando mucha fuerza al dintel. Luego ese gran alero con estas ménsulas tan exageradas, típicas ya de la Belle Époque. Este mirador, sin embargo, tan austero, habla ya de un mundo ya que se acerca, se parece, recuerda, tras los movimientos que hubo en Viena, tratando de buscar austeridad en la arquitectura y simplificar los riquísimos miradores de la Belle Époque, simplificarlos, acercándose ya al racionalismo. Entonces, hay cosas aquí muy raras, como veis este choque de este mirador con el alero, estas ménsulas tan exageradas para un mirador tan austero. No sabemos qué pasó en esta casa o si es una casa de transición que se acerca ya hacia un racionalismo. Fijaros que esto recuerda mucho a los miradores hexagonales ya del racionalismo, pero aún tenemos aquí estas ménsulas tan exageradas y unas rejerías que no dejan de ser unas rejerías antiguas, aunque ya tienen elementos más modernos que veis que van soltando las rejerías sin que toque el suelo, es decir, flotando ya dentro del balcón. Luego veis, aquí hay cosas, una mezcla extraña. Bueno, este se mezcla con la cornisa y ahí aparece el torreón típico de la Belle Époque. ¿Veis ahí? Una casa enigmática. Aquí tenemos todo lo que hemos ido viendo. Esta gran casa de los 50-60, que es quizá la que más ha avanzado, rompiendo la línea original de las casas en la manzana. Y luego dentro tenemos el mercado. Bueno, parece que la ha roto, probablemente no la haya roto. Es un efecto de la perspectiva. Y enfrente encontramos otra casa. Como vemos, las casas de esta zona de esta acera izquierda, recordáis que en la acera derecha había casas en alguna impresionante, estas han tenido peor suerte en general, en sus carpinterías, en sus restauraciones. Como veis, aquí tenemos otra preciosa casita de baja +3, más ático, más piso, pero como veis también ha tenido mala suerte, con huecos, ha perdido las contraventanas. Los huecos son quizá muy bajos para el balcón. Aquí ha tenido una gran transformación en planta baja que cuando es tan valiente, pues merece la pena, porque fijaros cómo se ha atrevido realmente a quitar todo el muro de carga de la fachada. Ahí vemos los preciosos pilares de fundición que tienen estas casas. Entonces, bueno, al haber pendido las contraventanas, tener ahora las persianas, bueno, también fijaros, este enfoscado de la fachada, pues no es, se nota mucho los bultos, ¿no? Y estas casas normalmente tenían unos enfoscados fantásticos, muy perfectos, y eso ya no lo sabemos hacer.
Entonces, bueno, es una casa a la falta de volver a tener sus contraventanas, porque fijaros que los miradores son muy, muy bonitos, de secuencia telescópica de miradores. Ahí tenemos otra pequeña casa con este juego de sillerías. Mirad la rejería tan bonita que tiene. Y es curioso el juego que hace de dos huecos y dos centrales, ¿no? Marcando aquí como dos viejas entradas. Como veis, también ha perdido en las carpinterías, ha perdido parte de los adornos. Parece casi una casa del siglo XVII, si no fuera por la rejería. Son casas que han sufrido restauraciones difíciles. Al lado tenemos otra casa poco agraciada, de estos años 50-60 también, que fijaros que, aunque ha usado materiales muy nobles, ha usado el travertino español, el mármol blanco, la piedra blanca, ha jugado con una serie de juegos que era terraza, macizo, terraza, macizo, terraza. Pero fijaros que son terrazas de muy poco uso, muy desprotegidas, que no están tratadas con otras, recordáis que se trataban con madera, se bajaban un poco más para que fuera más acogedora. Entonces al final es un juego abstracto, pero que no tiene mucho sentido en estas calles tan estrechas. Claro, aquí había un hueco muy valiente con este granito en la entrada, estas puertas que se usan mucho en esos años como semiclásicas. Como veis, pues no hay tratamiento de la terraza, no tiene el cariño que podría haber tenido. Y es una casa que, a pesar de la riqueza de materiales, claro, también destaca por sus dos alturas más. Bueno, en fin, este tramo de calle parece no haber tenido suerte. Aquí tenemos una casita, fijaros que es esta es una casa de los años 20, aquí se ve ya un tratamiento de barandilla que casi podía ser Art Déco. Fijaros lo que está pasando. Desde la Belle Époque, que había sido el máximo lujo antes de la Primera Guerra Mundial, la época espléndida, también con Alfonso XIII, poco a poco la arquitectura va, después de la Guerra Mundial, se encuentra con un dilema, va perdiendo el sentido de todo ese mundo tan lujoso que había muerto en la Primera Guerra Mundial, con tantos millones de muertos y donde en parte habían muerto todos los artesanos que habían hecho las maravillosas carpinterías, rejerías del romanticismo y de la Belle Époque. Aparecen ya huecos muy grandes, que en la Belle Époque ya existían, con este tipo de que necesitan ya persiana, ya no admiten la contraventana porque son muy anchos. Como veis, la decoración ya está desapareciendo. Es decir, se está yendo hacia un mundo diferente. Es una Europa que camina hacia un mundo mucho más austero, que dará origen a esos movimientos, en cierta manera, socialistas, como el nazismo, el fascismo, el comunismo. Y ya la arquitectura no se encuentra en esa sociedad burguesa que había llevado a la guerra. Y todos estos años son unos años de transición en que la arquitectura no sabe muy bien hacia dónde va. Por un lado, se busca la austeridad, como veis, la aparición del ladrillo, este zócalo tan austero. Quedan recuerdos de esos miradores que habían sido tan ricos, pero ya la barandilla empieza a hablar de un mundo más geométrico, más puro, más como lo pasará con el Art Déco. Es una época apasionante, pero muy difícil de clasificar, muy difícil de saber hacia dónde va. Al lado tenemos una pieza muy singular que realmente por su escala hace daño al ensanche y luego por los gestos que tuvo, gestos todos con buena intención. Fijaros, se echó hacia atrás y a la vez creó un gran vuelo para poder crear un porche. La idea es muy buena, pero realmente en el ensanche no hay porches. Entonces rompe en cierta manera la continuidad de las calles. Luego esta idea también es muy bonita, ya que en el ensanche había miradores, pues en la pieza, cada vivienda se escenifica con un mirador. Y no se unen para no crear elementos verticales, sino que se pretende la singularidad de cada vivienda. Una idea preciosa, pero sin embargo, el hecho de que no se quieran tocar hace que el mirador sea demasiado bajo para la escala del ensanche, que es una escala muy aristocrática, muy vertical. Entonces, esto queda demasiado bajo, demasiado cuadrado. Y luego la sinceridad en el ladrillo, la sinceridad en poner la ventana de la cocina tan alta. Bueno, fijaros, es un experimento muy interesante, hecho con mucho cariño, pero que choca por su material, por la sinceridad con que está tratado, cuando en el ensanche, en esta arquitectura del romanticismo, nada era sincero, todo era, en cierta manera, apariencia, todo era
educación. Entonces, este es un hombre demasiado sincero. Le falta un poco de educación. Ya veis, se queda muy bajo por la escala del ensanche con sus miradores. Compara uno este mirador con un mirador del ensanche y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos perdido tanto? ¿No? Tanta delicadeza, tanta... Claro, es otro mundo. Entonces aquí es imponer el mundo moderno con muchos valores. Fijaros qué bonito este choque de dos volúmenes en la esquina. O sea, se ve que es un arquitecto con mucho interés y que ha hecho como una pieza que ha estado a punto de estar perfecta, pero es época nuestra que realmente es todo tan duro, tan difícil, tan tosco. Aquí vemos la secuencia, la gran casa, veíamos de Sabertino, y aquí como vimos que esta casa había avanzado, es vergonzosa esta casa, ya veis que va teniendo continuas casas y patios. Y si esto se vaciase, realmente se podría recuperar para todas las viviendas interiores un escenario mucho más acogedor. Y ya seguimos a la siguiente, ya a la última manzana, volvemos a encontrar una casa que quizá por los tonos en que han sido pintados vemos que no están teniendo suerte las preciosas casas del ensanche. Aquí también ha habido, como veis, un cambio de mirador y es imposible con aluminio igualar estos viejos miradores. Es una casa, como veis, muy bonita, con unas ménsulas ya como de 1900, muy exageradas para la escala de estas casitas del ensanche, producto probablemente de una transformación posterior. Y aquí tenemos, fijaros cómo si el enfoscado no está bien dado, pues las luces y las sombras hace que parezca un mundo muy tosco, cuando realmente esta es una arquitectura que necesita muchísima delicadeza. Lo demás es una casa, como veis, va juntando balcones, lo cual no es que yo tenga manía a las casas que juntan balcones, pero me va indicando que se está perdiendo la fuerza que tiene el balcón singular del ensanche, del barrio de Salamanca, una propuesta que procedía del neoclasicismo, que daba a cada hueco tenía su balcón en paños muy cuidados. Pero todo esto se está en parte perdiendo. Y las casas, queramos o no, van perdiendo categorías y unen balcones, a menos que sea un criterio de unir todo el primer piso o de unir el último piso. Pero como veis, la elegancia que tiene la pieza singular respecto a la unión de balcones, bueno, es una opinión personal, ¿eh? No hay por qué estar de acuerdo. Como veis, aquí ha perdido la cornisa horizontal, lo cual hace que la casa parezca más vertical, menos asentada que otras. Quizá fue producto de esa reforma. Pienso yo si hubo aquí una reforma que suprimió la cornisa horizontal, modificó los capialzados de los huecos. No lo sé, porque la rejería de los balcones parecía antigua. Sin embargo, eso es como muy posterior, esa cornisa. Como veis, ha mantenido las contraventanas. Es una casa a punto de ser una casa fantástica. Le faltan esas cosas que en mi opinión, perdió. Al lado tenemos una nueva, aparecen estas grandes casas de los 50 y 60. Fijaros que esta tiene elementos muy bonitos, tiene este mundo blanco del zócalo de entrada, con el ladrillo que desciende, tiene el hueco con el grisite que empieza a aparecer ya en estos años. Fijaros que la terraza está mucho más cuidada que las que veíamos antes. Por un lado se ha hecho más acogedora, bajando en parte el techo ahí, ¿veis? Se ha hecho más arropada por la propia casa. El balcón ha unido, en vez de lo que veíamos macizo, terraza macizo, que quedaba todo muy pequeño, aquí se ha unido, con lo cual ha logrado dar una entidad mayor a la terraza, una mayor horizontalidad. En fin, es una casa que está mejor planteada. ¿Veis? El portal es muy bonito, con este gran elemento de mármol. Pequeños detalles así hacen que una casa pueda parecer una gran casa. Fijaros que sí que vimos en una de las casas de la Gasca, en la otra acera, vimos una arquitectura que había hecho esto. Quizás sea el mismo arquitecto, pero allí había resultado más fallido porque había mantenido horizontales blancas con un elemento que separaba. Bueno, aquí ha logrado esta unión mayor. Fijaros que es muy bonito este remate final con el pórtico de hormigón. Estas casas no se entienden en esta escala del ensanche. Son casas para un urbanismo abierto y por eso es por lo que nos chocan. Porque realmente es otra escala, son otros materiales, es otro mundo, y esta arquitectura no
no ha nacido para el ensanche, ni para sus calles estrechas, ni para sus geometrías, ni tampoco para adaptarse a medianerías. Esta es una arquitectura que nace para estar aislada. El movimiento moderno, el racionalismo, es un movimiento renacentista, es un movimiento clásico, y solo entiende las piezas aisladas en el paisaje, aisladas en grandes plazas, en grandes jardines. Y eso es todo lo que está denotando esta incapacidad que tiene esta arquitectura de adaptarse a la arquitectura del ensanche, que en el fondo es una arquitectura muy educada, donde todas las casas se respetaban unas a otras y ninguna trataba de distinguirse de las demás, algo que empezó a pasar con la Belle Époque, cuando empiezan a aparecer los torreones, los miradores. Es decir, es un proceso de, en cierta manera, de individualismo que va a más, a más, a más, hasta el mundo moderno. Ese es el problema de esta arquitectura. Por lo demás, es una arquitectura realmente fantástica. Son casas que funcionan muy bien, los espacios son amplios, muy generosos, y expresa muy bien que son estructuras ya horizontales de hormigón. Fijaros que aquí creemos que es el mismo arquitecto, porque si os fijáis, ha hecho lo mismo que en aquella otra casa, que también tenía, que es que un elemento macizo, pasando el elemento blanco del horizontal, un elemento macizo apoya a la terraza, mientras que ahí se ha quedado hacia atrás. Es decir, busca una asimetría en la composición. Por eso creemos que es la misma persona. Y aquí ahora me voy a contradecir con todo lo que he dicho. ¿Por qué? Porque aparece una pieza tan fascinante. Decir, hombre, ya puede ser fascinante, diréis, porque tiene un tamaño tremendo, las viviendas son muy grandes, claro, es más fácil hacer buena arquitectura con grandes viviendas que permiten terrazas amplísimas, huecos maravillosos. Pero fijaros qué casa tan fantástica. Por un lado vemos el tratamiento de la parte inferior de los vuelos, que es donde se nota un arquitecto bueno de uno peor, con su tratamiento de madera, que al final tampoco es un presupuesto tan enorme. Fijaros la delicadeza, luego la continuidad de la horizontal, continuidad exagerada, bueno, como podía ser aquí, porque incorpora elementos que no usan la terraza. Bueno, no lo usan, pero esto hace que la casa sea unitaria, le da fuerza, es las mismas cornisas que usaba el barrio de Salamanca, cornisas horizontales que realmente no respondían a nada constructivo, pero que respondían a la idea de que la casa quedase trabada, y aquí la casa queda perfectamente trabada. Fijaros, la terraza también es más densa, no es como aquí, que es solo el forjado y luego empiezan las barandillas y las jardineras. Aquí ha simplificado, ha subido, no muestra el forjado, sino que ya crea un antepecho de protección para las jardineras, queda una preciosa barandilla horizontal. Bueno, ya veis que es una casa fascinante. ¿Qué os voy a decir? Mirad qué portal, que parece una escultura de Chillida en madera entrando a esa gruta de madera con ese poste maravilloso en el centro. Es una obra de arte, este portal es una obra de arte. Como cualquiera de esas terrazas, fijaros cómo baja un techo que es diferente de textura al techo de lamas para hacer ver que esto es más acogedor. Esto no es más coste, no, cuesta lo mismo esta madera que esta. Es cariño, es cómo se ha hecho con cariño. Pero también, hombre, sí que es verdad que esto dejado en enfoscado pues es más barato, pero realmente no es cuestión a veces de precio, sino del cariño que se ponga en las cosas. Fijaos qué fascinante. Alguien puede decir, ¿qué arquitectura es esta? ¿Esta es una arquitectura heredera del racionalismo? Hombre, es heredera del optimismo, del racionalismo, de los grandes huecos, de la entrada de luz, del mostrar la horizontalidad del hormigón, de la estructura, pero a la vez tiene mucho de ese elemento que ya en los 60 era la búsqueda de una mayor expresividad. No era una arquitectura funcionalista, nunca lo fue, en España nunca lo fue, en Europa sí, pero en España no. En España siempre tuvo muchas intenciones la arquitectura. Por un lado, la arquitectura que hemos visto de los 60 era una arquitectura metafísica, buscaba los contrastes de rojo y blanco y el cielo azul, la vemos en la casa de al lado. Esta ya es una arquitectura más expresionista, busca una emoción más trágica, se llama brutalista en parte porque recuerda la mirada de los búnkers. Es una arquitectura más barroca, más apasionada, que busca dar aún mayor expresividad que la de estos años. Hay poca diferencia de edad entre estas. Estas son ya del año 64 al 68, pero casi anuncia cosas de los 70. Y lo curioso es que esta arquitectura tan espléndida no la encontramos por Europa, la encontramos prácticamente solo en España. Fue una evolución desde esa arquitectura de ladrillo, donde van apareciendo las terrazas cada vez con más personalidad y que culminan en esta gran arquitectura, que es la gran arquitectura española. El arquitecto es Ruiz de la Prada,
creo que es el padre de Ágata, Ruiz de la Prada. Fijaros qué preciosos huecos. Es verdad que también las habitaciones son muy grandes, pero uno se imagina el pasear por el interior de esos salones y realmente eso es lo que la arquitectura moderna ha producido. Esa libertad, sensación de libertad, de acoger. Fijaros que esas casitas del racionalismo que vivimos en los años 30, tan ingenuas, donde empezaba ya la ventana en la esquina, no tienen nada que ver con los logros que se han logrado aquí. Este ya es un paso de gigante en la arquitectura. Fijaros este otro portal, realmente fantástico. Bueno, todo es fantástico en esta casa. Esta casa tiene que ser monumento nacional. Y fijaros que está en el ensanche. Pero si os fijáis, los vuelos no son tan exagerados como otras que hemos visto. Al final quedan como más matizados. Quedan matizados porque el vuelo casi pasa a ser fachada al tener esta barandilla tan densa. Y hay muchísimos matices aquí que hace que esta casa no haga, en mi opinión, todo es opinable, ¿no? No contraste tanto con otras casas. Es decir, es más plana al final. Al final, a pesar de lo exagerada que es más comedida en sus volúmenes. Fijaros el vuelo maravilloso, sin pilares, que esto hemos visto en muchas casas, como retrasan el pilar de la esquina para dar esta generosidad. Esto es realmente una maravilla. Y fijaros el contraste con las gigantescas chimeneas. Un arquitecto se distingue en las terrazas. Cuando un arquitecto los sunts, las ventilaciones de cocinas, baños, pues ha puesto la pieza prefabricada de hormigón y se ha olvidado, se diferencia de un arquitecto cuando ha transformado esas chimeneas en unos elementos escultóricos maravillosos. Y alguien puede decir, es más dinero, ¿no? Realmente es cariño. Fijaros qué casa tan fantástica. Y pienso yo que esta casa tiene más que ver con las casas horizontales del ensanche, del primer ensanche, y se integra mejor que con muchas casas de la Belle Époque, con sus elementos verticales. Bueno, es una casa fantástica. No me cansaría de... Fijaros qué monumento. Sí que es verdad que se ve como un ser quizá muy violento, muy apasionado en la suavidad del ensanche. Es verdad, el ladrillo oscuro lo conocí porque vi que lo empezó a utilizar Sobrini, un profesor mío extraordinario, y aparece a final de los 60, es decir, se abandona el ladrillo rojo, que había sido el típico de la España, de cierta manera, de la resurrección, y aparece este ladrillo que yo creo que proviene de Inglaterra, que es un ladrillo que empieza a considerarse como un elemento de prestigio, el usar ladrillo oscuro, las viviendas de prestigio empiezan a usar este ladrillo, y realmente contrasta mucho. También es verdad que el ladrillo rojo también contrastaba mucho en el ensanche, pero este empieza a ser un símbolo, como digo, de prestigio. Y es curioso porque da una sensación a la vez de hogareño, ya no busca el contraste que buscaba el rojo y el blanco, un contraste a lo chirico, mediterráneo, sino ya es una arquitectura, diríamos, más, por un lado, más musulmana, más hispana, más cerrada en sí misma, más alcazaba, más búnker, más fortaleza, pero por otro lado es muy moderna, es muy alegre, muy abierta. Fijaros qué pieza. Esto tendría que ser el monumento nacional de la arquitectura española, sin ninguna duda. Y sobre todo porque si uno va a Estados Unidos o por Europa, no encuentra una pieza así de arquitectura. Esto es el punto máximo a lo que llegó el movimiento moderno en arquitectura. No puede dar más de confort, de acogimiento, de libertad. No puede dar más la arquitectura moderna. Podríamos decir que es el punto, en cierta manera, es verdad. Fíjate que son los años 68 donde se empieza a poner en crisis todos los hallazgos del mundo moderno y empieza a decaer todo. Pues quizás es el canto de Fénix de una época que fue realmente espléndida en estos años, los años espléndidos. Basta ver esta arquitectura. Cuando he venido con algún compañero extranjero, realmente se queda asombrado de que existan estas piezas de arquitectura. Y fijaros que al lado tengo otra, que también antes os he hablado de ella, con mucha pasión, porque me parece apasionante en su fuerza, como una pieza de mármol blanco. Fijaros qué distintas son, no tienen nada que ver, pero las dos son igualmente apasionadas. Y aquí tenemos, fijaros,
la complicada que es la planta de esa casa, tratando de que la luz entre a los patios, y esa libertad que tiene dentro la está transformando también en el patio. Y aquí tenemos la casa que hemos visto de los 60, esta otra casa que era de los 50, 40-50, que era la primera que se rehundía, rompiendo un poco la continuidad también del barrio. Bueno, como veis, este patio es aún podría en parte recuperarse. Y muchas gracias.